Buenos días amigos, hoy lunes 9 de septiembre de este año 2019. Miren una cosa, lo primero es decir que la República Dominicana se despidió anoche, esta madrugada, hace como una hora, del Mundial de Baloncesto con una derrota ante Lituania de 74-55. Lo que quiere decir que los lituanos resultaron muy duros para la República Dominicana. De hecho, Lituania tiene una tradición basquetbolista de primera, es un equipo muy sólido, ha estado siempre en los primeros 10 del mundo. Nosotros quisimos acercarnos a esa zona con la victoria sorprendente que tuvimos ante Alemania, pero no fue posible. En gran medida porque nos faltaron Horford y Karl Anthony, los dos NBA que inicialmente crearon la esperanza de que se iban a incorporar al quinteto, pero que luego pesó más su deseo de amasar fortuna que el de representar dignamente al país. Ambos ya realizados. En el caso de Horford, con muchísimo dinero ya en la alforja. No estamos diciendo de profesionales que ponen en peligro su carrera, de ninguna manera. Son carreras, en el caso de Horford, ya maduras. Y en el caso de Karl Anthony Towns, bastante consolidado. O sea, no ponían en peligro nada, ni siquiera dinero. Pero sacrificaron los deseos de la mayoría de los amantes del baloncesto en la República Dominicana de que integrasen ese quinteto que pudo haber sido otra cosa, pero otra cosa con ellos dos. De todas formas, hay que destacar la participación honorable, digna de la República Dominicana, que termina entre los primeros 12 del baloncesto mundial. Eso, una sorpresa agradabilísima. Obtuvimos por lo menos 2 victorias importantes. Y eso, claro, nos llena de orgullo. Miren, hay que expresar profundo dolor por la muerte primero de nuestro senador por Barahona por muchos años. Se llama el amigo el hombre que siempre dispensó tanto tan afable allá en la Cámara de Senadores, con todos los periodistas que íbamos siempre a cubrir esos eventos. ¿Cómo se llama? Noé Sterling Vázquez, nuestro querido senador histórico del Partido Reformista y por mucho tiempo representando a la provincia de Barahona. Él tenía una enfermedad que le afectó y que no pudo superar. De la misma manera, a ese cantante que repercutió mucho en la República Dominicana, Camilo VI, español, que le abrió el paso a Angelita Carrasco cuando esta salió a probar suerte al exterior. Y la convirtió, para abrirle paso, la convirtió en una artista de renombre internacional, precisamente acompañando a Camilo VI, que ya era una de las figuras relucientes del canto en el mundo. El canto melódico, de las canciones de fondo amoroso y eso. Y
y por tanto repercutió mucho en el país. Camilo VI fue muy querido aquí. Por cierto, que hoy lo recuerda muchísimo en una columna el director del Diario Libre, Jorge Adriano Miguel, porque dice que cuando él leyó el efecto que tuvo la campaña de Orlando Martínez contra Camilo VI, cuando se presentó en el país en plenos 12 años de Balaguer, cuando él vio que el público accedió a ausentarse de los escenarios por pedido de Orlando Martínez, que calificaba a Camilo VI de los que estaban apoyando la dictadura de Pinochet, porque venía de una presentación en Chile en la que hizo manifestaciones de apoyo prácticamente al gobierno chileno. Entonces, eso lo marcó políticamente en esa época. Acuérdense que en ese tiempo acababa Pinochet de dar el golpe de Estado a Allende y de desplazar con forma sangrienta al Partido Socialista chileno del poder. Entonces, parece que el efecto de la campaña de Orlando abrió los ojos al sector más duro de los 12 años que seguía Balaguer y decidieron eliminarlo. Porque dice Adriano Miguel que si Orlando fue capaz de frenar a un artista de fama internacional y pedirle al pueblo que se ausentara de los escenarios donde él participara, y lo hizo con éxito, ¿qué no sería si hiciera lo mismo contra Balaguer? O sea, a ese grado ya había subido la influencia de Orlando Martínez en la vida nacional y en el pueblo dominicano en su conjunto. Un hombre muy respetado, de una pluma profunda, vigorosa, responsable. Y eso entonces, dice Adriano Miguel, determinó que el grupo de armas a tomar que seguía a Balaguer lo hizo participar en una acción directa contra Orlando Martínez, que terminó con su vida. Bien, el panorama político de la República Dominicana es un poco tenso, pero porque está viviendo precisamente en democracia. Ayer se aclaró bastante cuando el danilismo escogió a Gonzalo Castillo como su candidato para enfrentar a Leonel Fernández el día 6 en las primarias abiertas que se realizarán dentro de 27 días. Estaba leyendo esta madrugada temprano una crónica en la que se reporta lo acontecido del periódico Listín Diario. Y creo que si se leen algunos párrafos entenderemos con precisión y no habría que hacerle mucho análisis a este acontecimiento y dejarlo exactamente como lo plantea el Listín Diario, que dice: desde hoy, el Partido de la Liberación Dominicana inicia los 27 días más difíciles de su historia electoral. Ahora enfrentará el poder contra el poder en las primarias del 6 de octubre, donde se batirán el expresidente Leonel Fernández y la sorpresiva ficha del sector gubernamental, el empresario Gonzalo Castillo. El influyente exministro de Obras Públicas destronó en un mes las aspiraciones presidenciales de connotada figura del sector del presidente Danilo Medina y del PLDismo,
como el secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y los exministros Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Temístocle Montaz, Andrés Navarro, Radamés Segura y Maritza Hernández. Castillo anunció el 31 de julio que renunciaría con efectividad el 5 de agosto como ministro de Obras Públicas para correr por la candidatura presidencial, cargo del cual no ha sido sustituido. Tal como dice esta crónica, el PLD como partido político enfrenta su más dura prueba, porque si bien había sido también tensa la selección de los candidatos presidenciales de los años que siguieron a la primera elección del candidato triunfador, que fue Leonel Fernández, la del 2000 no fue menos tensa, que confrontó a Danilo con Jaime David. La del 2004 volvió a la normalidad porque la selección de Leonel fue prácticamente unánime. La del 2008 no, porque Danilo reclamó en su orden de prelación que habían acordado él, Leonel y Temístocle Montaz, según se reveló luego. Y más luego también, en el 2012, volvió a la normalidad porque Leonel, aunque llevó a un punto culminante la indefinición de sí, procuraría una repostulación, cosa que no le impedía la Constitución. Sin embargo, a última hora anunció que respaldaba lo que había decidido su partido, que era apoyar a Danilo Medina. Lo del 12 ya fue sobrepasado, por tanto. Pero en el 2016 se presentó una crisis severísima en el PLD, porque Leonel, que se creía que vendría por sus fueros, fue contenido ante una ofensiva muy poderosa del oficialismo, que le impidió siquiera presentarse y lo obligó a un acuerdo. Ahora, sin embargo, lo que se presenta es una confrontación de fuerza, pero de fuerza puramente democrática. Eso tiene mucho valor, porque aunque el Estado en este momento, el gobierno en este momento apoya a su candidato, Leonel es apoyado por sus propias estructuras políticas. Ha sido 3 veces presidente de la República y tiene una fuerza política demostrada en el interior del PLD. Por tanto, como dice el Listín Diario, es una lucha de poder contra poder. Que no se diga, es verdad que para muchos, y la experiencia vivida en la República Dominicana, es que quien ejerce el poder se impone por los recursos de todo tipo, monetarios y también de naturaleza, que puede mover. Pero en esta ocasión no se puede decir que lo están haciendo contra un hombre que esté indefenso. Leonel Fernández tiene muchos recursos comparables incluso a los del propio gobierno. De manera que lo que se va a producir dentro de 27 días es muy importante para el proceso de maduración y mejor definición de la democracia dominicana. A nosotros, particularmente, solo nos preocupa que algunos están diciendo que esta es la batalla final, que de aquí quedará sellada la división del PLD. Nosotros, como bien analiza de manera recurrente aquí en Diario de 4, don Orión Mejía, no nos parece que ese momento ha llegado. Entre otras cosas, porque no hay diferencias ideológicas ni programáticas entre Leonel Fernández y Danilo Medina. O sea, las dos fuerzas políticas ya definidas dentro del PLD por el momento. Usted no sabe si en el futuro se constituyan nuevas corrientes políticas con poder. Pero las dos que tienen poder ahora
capacidad decisoria, la que encabeza el presidente de la República y la que encabeza Leonel Fernández, presidente del PLD, no parecen tener diferencias tan profundas como para que el resultado de una confrontación entre ambas decrete una división automática. No nos parece. Pero los eventos están muy cercanos. No es necesario tampoco apostar a una cosa o a la otra, porque se van a definir muy pronto, precisamente en un ambiente bastante democrático, porque la Junta Central Electoral va a ser el juez. Va a ser la que va a organizar el proceso de las primarias abiertas. Va a participar todo el conglomerado nacional con derecho a voto, y además ella es la que va a contabilizar los votos, que por cierto en este momento incorporan un mecanismo que le da bastante garantías, según las pruebas que se hicieron ayer, de conteo electrónico, de forma tal que la velocidad y definición de los resultados de ese proceso se esperan que sean rápidos y eficientes, tanto como increíbles para todas las fuerzas que intervengan en esta contienda. Buenos días, don Mozart. Pruebe su cafecillo. Estoy en eso. ¿Tú terminaste ya? Ya, correcto. ¿Eh? Sí, mira, no le supimos a nada a Lituania esta mañana. 74 a 55. Los lituanos se hicieron papillas. Pedro, es que eso es desigual. Ese baloncesto de verdad. Eso es muy desigual, ese baloncesto. Pienso que aún así hicimos un buen papel. Sí, estamos los primeros dos. Sí, o sea que tampoco pedimos... Los primeros 20. Tampoco debemos pedir más de lo que las condiciones nuestras nos pueden dar, Pedro. Llegar a esa fase, eso de por sí es muy vencer a Alemania en el camino. Y vencer a Alemania en el camino, eso no es fácil. Y lograr eso ya es como para uno sentirse bien. Buenos días, señores. Déjame empezar por el asunto de la Junta Central Electoral. Que a propósito de eso, durante estos días he estado dándole mente al magnífico análisis y ponderación de este proceso que hizo y que ha estado haciendo en diversos medios Héctor Guzmán. Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, pero una persona muy ligada a estos menesteres. Profesional de la política, pero acucioso. Sí. Acucioso, sobre todo en esos procesos organizativos. Héctor Guzmán es una de los pilares, de las figuras en ese sentido. Y entonces él había manifestado, como lo ha hecho en otros medios, no nos vamos a atribuir nosotros porque Héctor viene haciendo comparecencia en diferentes medios, pero haciendo puntualizaciones y haciendo algunos señalamientos, siempre con el ánimo de él, que es el ánimo de toda persona que crea que los procesos democráticos hay que respaldarlo, hay que fortalecerlo, para que las cosas salgan de la mejor manera posible al final de ese gran reto que tiene el país, no solo la Junta Central Electoral ni los partidos, sino el país, que son los eventos ahora del 6 de octubre, porque hay un proceso abierto en el caso del Partido de la Liberación Dominicana y otro cerrado, pero de la principal fuerza opositora del país, que es el Partido Revolucionario Moderno, para entonces dar paso al gran compromiso del 20. Y entonces a lo que todos debemos apostar es a propiciar un ambiente y un grado de conciencia en la población para que respaldemos al tribunal, la Junta Central Electoral ante ese gran reto. Pues la Junta hizo ayer su simulacro. Yo no sé por qué la gente se queja de que hubo poca asistencia.
Pero los partidos políticos en este país tienen que invertir millonarios recursos para movilizar en las elecciones mismas. Para que la gente se movilice, se deje de ir a una playa o a cualquier actividad para ir a votar. Entonces no les reclamemos más. Que nada más fueron 136,000, fueron 166,000. 176,000. Pero bueno, para hacer una encuesta, eso fue suficiente. Para saber cómo piensa la población dominicana acerca del presente momento político y sus principales figuras, las encuestadoras entrevistan a 1.200 personas. Exacto. 1.200. Sí, eso es representativo. Y eso es representativo. Eso es representativo. Porque entonces, lo escogen según esas personas forman parte de la composición social dominicana. Así es. De cada estrato. Si es mayoritario ese estrato, a ese le dan más entrevistas. Si es el segundo lugar que tiene otra proporción de entrevistas. Y por eso resultan casi siempre precisas esas encuestas. 176,000 contra 1.200. Está bien. Entonces, lo que digo es, no mostremos extrañeza y mucho menos comencemos con el alarido diciendo que la Junta fracasó. ¿Pero que fracasó de qué? Y que que los partidos no cumplieron con su deber, pero cumplir con su deber de que llamaron a que se va a votar, incluso Luis Abinader fue, y fue Hipólito Mejía también, y los dos hicieron demostración. Está muy bien, Pedro, pero eso no quiere decir de motivar a su gente. De motivar a su gente. Eso sí necesita que vayan a Eso sí, Pedro, también. Pero déjame. Tienen 1.200.000 nada más convocados. Está bien, pero lo que quiero decir es que la Junta cumplió un buen papel ayer. Sí, pero claro. Pero ¿para qué sirvió eso y por qué yo hablo de Héctor Guzmán? Porque Héctor Guzmán hacía señalamientos muy precisos que los miembros del organismo electoral deben tomar muy en cuenta, y los partidos políticos también. Y es la mecánica, el ejercicio mismo de la votación. Ayer se presentaron algunos problemas de gente que no sabía, Pedro, y tuvo que ser asistida. Y una asistencia en el voto, ya eso puede involucrar una situación, porque es violatorio el secreto. ¿Tú entiendes? Entonces hubo gente que tuvo su dificultad, hubo gente que no. Ahí escuché yo a una periodista decir, bueno, eso es cuestión de segundos. Sí, pero un segundo para una gente, pero para una gente que no conoce, que está acostumbrada a su voto manual y a su asunto y a coger 3 papeles y dice, este es su papeleta, esto, usted coge este. Ya. En la computadora ya eso tiene su complejidad. Entonces hubo gente que tuvo su dificultad y que tuvo que ser asistida por miembros del equipo en el simulacro. Pero eso de por sí tiene un gran valor también, porque eso le dice a los técnicos que van a señalar, mire, hubo dificultad en este sentido, en este sentido, en este sentido. Hay que incrementar la presencia de técnicos. Y entonces llamar la atención a los que pudieran ser afectados, que son los partidos, a que tienen que saber que en el marco de todo esto van a tener que hacer talleres. Así involucrarse en procesos para capacitar a su gente, que en el marco de su propio proceso electoral de búsqueda de voto, ahí mismo incorporen, articulen una campañita de enseñar a su gente para que su voto no le falle. Eso de por sí ya, eso es ganancia de causa de ese simulacro, de ese gran esfuerzo de la Junta Central Electoral ayer. Magnífico. Pero como dice Héctor Guzmán, eso se prevé que podía ocurrir. Bueno, vamos a ver, ahí ocurrió. Otra cosa, ¿para qué sirvió ese simulacro? Bueno, para ver la capacidad en manejo del conteo de los votos y de la transmisión de los votos. ¿En qué tiempo transmiten? Llega a la sede central, la sede central puede inmediatamente tabular y sacar las informaciones y darla. Pedro, eso es cuestión de minutos. En minutos se tiene un gran porcentaje ya de resultados al momento del cierre. Así es. ¿Qué decía Héctor también? Que se demostró ayer que se va a necesitar también de aceitar esa articulación de las telefónicas
para facilitar el proceso, para que den todas las facilidades, para que esas transmisiones no fallen. Con las transmisiones a través del celular, Sí. para que eso no falle. Son cosas, elementos puntuales que yo digo que primero tenemos que felicitar a la Junta Central Electoral por el esfuerzo, por el desempeño, ¿verdad? Tomar en cuenta todos estos elementos, los resultados de eso, las fallas y los aciertos del proceso, y que los partidos políticos entiendan que de la misma manera que se pueda justificar que ellos hagan un llamado, pero que no necesariamente la gente acuda, de esa misma manera tienen que saber que para ellos ganar elecciones tienen que llevar a la gente a votar y que la gente vote bien, que no creen mayores problemas, que no creen mayores dificultades. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tiene un gran valor, magnífico valor, ese ejercicio de ayer por parte de la Junta Central Electoral. Así que eso está muy bien. Mira, Pedro, ayer también se dio a conocer el resultado de las 4 encuestas, firmas encuestadoras, que durante 3 días estuvieron midiendo la preferencia electoral al interior de los precandidatos que siguen la corriente del presidente Danilo Medina, que se pusieron de acuerdo para escoger las encuestas, se pusieron de acuerdo para elaborar las preguntas, y se pusieron de acuerdo para que el resultado de ese escrutinio fuera acogido por los demás, y que esa comisión, que también fue una comisión creada y que todos estuvieron de acuerdo, entre los cuales estaban precisamente, había por lo menos uno precandidato, que Juan Temístocle Montaz, que fue incluso la persona que dio a conocer el resultado y coordinó las encuestas. Y entonces, ayer, bueno, lo primero es que, tal y como se preveía, por lo que uno podía ver en el ambiente preelectoral y en el ambiente al interior del Partido de la Liberación Dominicana, y recogiendo un poco cuál había sido el comportamiento antes de Gonzalo entrar de esos precandidatos, todas las encuestas, que me perdonen, todas las encuestas que se hicieron, Pedrito, todas antes del precandidato Gonzalo, que se daban a conocer, veíamos un pobre desempeño de la mayoría de los que estaban trabajando. De todos, incluyendo a Reinaldo Paredes, incluyendo al ex ministro del Ministerio de Interior y Policía. Todas las encuestas, eso no lo dice Mozart. Todas las encuestas que se habían hecho, cada vez que se daban a conocer de cómo andaba el escrutinio, se veía una ostensible debilidad. Falta por reconfirmar el resultado de la que... Espera, es que no hay que dar el resultado. Es que no hay que dar eso. No, para que eso que tú dices se confirme. Sí, entonces, ¿por qué se acordó también no dar los resultados? ¿O tú crees que eso no se acordó? Eso se acordó. Ellos lo conocen. Para no apabullar. Porque no es apabullar, es que es innecesario. Es innecesario eso. Si ya todos los que estamos compitiendo vemos los resultados y decimos, estamos de acuerdo, si él ganó. ¿Para qué decirle al pueblo, ganó con tanto? Y este nada más con tanto. ¿Y por qué decir eso? Puede resultar afrentoso. No es feo, indelicado. No es bonito. Pero hubiese confirmado la apreciación tuya de que los demás no despuntaron. Bueno, pero eso está así. Es que ellos lo reconocieron, Pedrito. Ellos lo reconocieron. Y los que se retiraron, que no participaron en eso, porque lo reconocieron antes. Que la correlación de fuerza favorecía al exministro de Obras Públicas. Aunque decían que era inequitativa. Pero inequitativa ¿con qué? ¿Tú sabes dónde está del Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, y nadie puede poner
en duda, sobre todo con Reinaldo, el gran aprecio que yo le tengo a Reinaldo Paredes, que no viene de ahora. Y la admiración que tengo por Reinaldo, eso no viene de ahora. Desde que yo era un reportero, cuando comencé como reportero, yo conocí a Reinaldo siendo Reinaldo regidor, militante político, un magnífico regidor de la alcaldía del distrito. Para ese entonces, ni siquiera se le llamaba la alcaldía, no el ayuntamiento del Distrito Nacional, que era el gran distrito nacional. Ahí conocí yo a Reinaldo, como a Ditren, como a Pacheco, todo eso, toda una generación brillante de políticos que estaban ahí como regidores desde entonces. Con esa familia yo le tengo un aprecio a esa familia. Pero yo te voy a decir algo, Pedrito. Gonzalo Castillo, su primer elemento, su primer y principal pilar, oye lo que estoy diciendo. Eso no es de que Danilo lo apreció, porque yo no. ¿Cómo poner en duda el aprecio de Danilo a Reinaldo? Para poner un ejemplo. O a cualquiera de los otros. O a cualquiera de los otros. ¿Cómo poner en duda eso? El cariño, el aprecio, la gratitud de Danilo Medina con cada uno de ellos, que han estado a su lado en las buenas y en las malas, tirando para adelante todo. No es verdad. Lo que pasa es, la realidad es que este hombre vino con su principal pilar, su eficientísima labor en el Ministerio de Obras Públicas. Dije eficientísima labor en el Ministerio Público. Cómo penetró en la conciencia nacional el exitoso desempeño de Gonzalo con ese programa de seguridad y acompañamiento vial. Lo dije desde el principio. Se metió en toda la familia dominicana, en todas. No hay una familia que, si no ha recibido, por lo menos sabe de un familiar que recibió ese servicio en la carretera del país. Y cada vez que usted ve esa guagua y ve esa guagua, ¿en quien usted piensa en Gonzalo Castillo? Ese es su principal, el primer valor está en que ese hombre convirtió la Secretaría del Ministerio de Obras Públicas, un ministerio de construcción y supervisión, en un ministerio de servicio. Le cambió la configuración y el sentido al Ministerio de Obras Públicas. Acercó el Ministerio de Obras Públicas a la gente y puso a la gente a creer, a confiar y a querer a Obras Públicas. Porque la gente sale a las carreteras y sale tranquilo, desde el pinche de una goma hasta un mareo que le dé, un dolor, hasta alguien que pueda ir a tratar de atacarlo, porque en cualquier momento llega la gente de Gonzalo. ¿Qué así era que decían? ¿Quién llegaba? Llegaba un paramédico, llegaba un guardia, llegaba un mecánico, un electricista, a servirle a la población. Tú quieres un valor como eso, Pedro, en materia electoral. Que la gente aprecie. Y que la gente lo aprecie. Si usted quiere negar eso, bueno, niéguelo. Allá usted, porque aquí hay mucha gente enferma, que ha perdido el tino. El juicio. Lo ha perdido el juicio. Hay que ser, lo ha perdido el juicio. Es como usted decir, demeritar a Leonel Fernández, decir Leonel Fernández. No, momentito. 3 veces presidente de la República y uno de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, y usted puede tirar eso por la borda. Que va atado de y mano. hacerse el loco, el desentendido, y decir que eso no es nada. No, espérate. Que va atado de mano a la consulta. Pero ven acá. Espérate. Vamos a ser racionales. Otra cosa. Y Gonzalo ganó, y ganó en forma holgada, y ellos lo saben todos. Magnífica la actitud de Brito. Ah, bueno, sí, porque el morbo. El morbo. Pero la política no puede ser morbo. Entonces, magnífica. Sí, el morbo. Para decir, diablo, y apabullar. Y todo el que tiene una quiquilla con fulano, sacárselo en cara. Tú no ves que tú no sirves para eso. Entonces, se evitó eso. Esa es una de las cosas por las cuales ese partido está en el poder. Sí, esa gente sabe manejar los ánimos, porque conocen la composición social dominicana y saben lo que es el chisme en el país. Los escenarios. Los escenarios lo conocen y lo manejan. Por eso que son grandes esos PLDistas.
Porque hay una partida de alcahuete que sabe manejar las situaciones. Y es verdad. Pedro, eso fue certero. Es verdad. ¿Me entiendes? Entonces... Porque ahí hay líderes que pueden dentro de 5 o 10 años aparecer como cabeza. Pero para que lo sepa, por eso iba a decir Domínguez Brito. No, y el aplauso para Domínguez. Reinaldo. Domínguez Brito. Pero yo no quiero. Bueno, no voy a seguir con Reinaldo. Déjame irme ya, porque voy a esperar que Reinaldo esté más tranquilo, que pase un poquito más el proceso. Que yo sé que Reinaldo, esa inteligencia, brillantez que tiene, y ese compromiso con su partido, y esa familiaridad que tiene con el presidente Danilo Medina lo va a llevar a él a estar un poquito más tranquilo. Pero digo esto por la actitud de Domínguez Brito. Muy bien. Y del otro joven de Navarro, de Andrés Navarro, reconociendo y ponderando ahí mismo el mismo Temito Clemontaz, cuando hacía el señalamiento, reconocido, ganó, tal, todo muy bien. Hay que esperar en las próximas horas, los próximos días, que todo el tinglado del danilismo se ponga alrededor, no atrás, alrededor de su compañero que es Gonzalo Castillo, para compactar esas fuerzas, esa gran fuerza que tiene el danilismo. Eso es lo que hay que esperar. Entonces hay que saludar ese tipo de actitud. Ahora vengo con el otro elemento. Ya solucionado el tema de la cogencia del candidato del danilismo para presentarlo como precandidato para enfrentar básicamente a Leonel Fernández, porque hay otros dos precandidatos que todavía siguen corriendo, como es el caso de Crespo y es el caso Marisa. ¿Eh? ¿De Marisa? No, Marisa estaba dentro del grupo. Ya se hace. Es el profesor Paredes. Eso están ahí también. Ellos todavía no han dicho. Ellos se van a someter al 20. Entonces, ya he visto esto, que ya tiene el danilismo su candidato para presentarlo el día 6 de octubre. Yo debo decir lo siguiente. Hay que tener cuidado cuando se dice Gonzalo va a enfrentar a Leonel. Que si yo fuera Gonzalo, yo diría, pero que no. Pero ¿cómo que Gonzalo va a enfrentar a Leonel? El líder Gonzalo va a enfrentar a Leonel. ¿Y por qué me lo presentan así? No. Gonzalo va a representar la fuerza que va a enfrentar a Leonel. Gonzalo va a representar el liderazgo que va a enfrentar a Leonel, encarnado en Danilo Medina Sánchez. Pónganmelo así y usted verá que corre parejo. Pero no por Gonzalo, no solo por Gonzalo, que tiene sus virtudes, para que no vaya a picarle el mosquito a Gonzalo de los otros, del liderazgo. ¿Tú entiendes, Pedrito? Entonces hay que poner la cosa en su justo lugar. Gonzalo, que viene con esa exitosísima gestión y que se ha desempeñado muy bien. A mí me ha sorprendido, Pedro, cómo este hombre, sus habilidades, cómo se comporta, sin miedo escénico alguno, ante las masas, lo correcto, incluso con la humildad que ha mostrado, no se ha vuelto loco, la humildad. Esa comparecencia, esos minutos de anoche, magnífico, se mostró como un hombre sobrio, humilde y propositivo. 3 componentes en 3 minutos. Magnífica comparecencia de ayer. No tenía que hacer un gran discurso, pero ¿un gran discurso de qué? Para presentarse y llamar la atención de la unidad para ir entonces a su gran reto, que es ir al día 6 de octubre. Entonces, ¿qué digo yo? Es la fuerza del danilismo que se va a enfrentar a las fuerzas del leonelismo. 2 bloques que se van a enfrentar una vez más. Un choque de poder. De poder, como tú muy bien lo calificaste. Entonces, ¿dónde están, de acuerdo a mi humilde punto de vista,
¿dónde están las ventajas de Leonel Fernández? La ventaja de Leonel Fernández está primero, Leonel es un líder. Dejémonos de cosas como lo es Danilo Medina. Son dos líderes que tiene la nación. Eso es lo primero. Otra ventaja, Leonel fue 3 veces presidente de la República. Es un estadista demostrado ya. ¿Ustedes creen que es una ventaja? Eso es otro pilar importante a tomar en cuenta. Con raíces en todo el territorio nacional, donde quiera hay un leonelista y un paquete de leonelistas, que por una u otra razón Leonel le llegó, siendo presidente 3 veces, señores, 12 años de presidencia, se hace sentir en cualquier parte, hasta el punto que por eso, inteligentemente, Gonzalo y su equipo han rellenado los medios de esa campaña para dar, además del trabajo que hizo en obra pública, darlo a conocer ahora como precandidato. Que Gonzalo me sale entre la sopa, pero claro que te tiene que salir entre la sopa. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar quieto? No, tiene que mostrarse y todo, sí, acaparar todos los medios, eso está bien. ¿Qué es la saturación? ¿Saturación de qué? Es que se hable de Gonzalo por donde quiera, eso está bien hecho, eso es una estrategia correcta, correctísima. Ahora, ¿dónde están las ventajas de Gonzalo? De Gonzalo Castillo. Bueno, ya cité su gestión. Su fuerza. Sí, su fuerza, ¿no? Y ventaja, te voy a decir por qué. No me la baje a fuerza. No solo fuerza, ventaja también. Gonzalo no ha sido presidente de la República. Y la gente, a la gente le gusta probar, déjame ver, es capaz de hacer a nivel nacional lo que hizo en obra pública. Esa es la primera pregunta que se hace a la gente. Hay 7 hombres lo que hizo en obra pública, que lo hizo tan bien, que yo me siento tan bien con él. ¿Y si lo hacen a todos los niveles? Y me está garantizando también la visita sorpresa del presidente, que él va a ir, que él va a seguir con la visita sorpresa. Y con la tanda extendida y todo, y con esto y con lo otro. Y además de eso, me va a hacer cosas como la que hizo en obra pública. Eso es importante. Ese factor, ese intangible, eso es importante. Pero además, detrás de Gonzalo está, primero, como soporte de Gonzalo, en la estructura mayoritaria del Partido de la Liberación Dominicana, del partido. De la dirección. El comité político casi pleno. Lo van a ver cuando hagan la rueda de prensa hoy. Los senadores, el 80%. Los diputados, el 80%. Los alcaldes, el 80%. Los regidores, el 80%. ¿Y ustedes saben quiénes son esa gente? Líderes locales. Un senador es un líder local. Un diputado es un líder local, un regidor es un líder local. Y esa maquinaria a nivel nacional está, ustedes saben, mayoritariamente al lado de ¿quién? Al lado de Gonzalo Castillo, porque está al lado del presidente de la República. Y esa es una grandísima ventaja que tiene Gonzalo. Que si se manifiesta eso en voto en el 6 de octubre, porque además tienen capacidad de movilización. Cada uno de esos diputados, cada uno de esos senadores, cada uno de esos regidores, cada uno de esos gobernadores tienen capacidad para llevar gente a votar. Entonces, que el juego sea con orden. Lo que hay es que apostar, primero, a lo que se debe apostar no solo en el caso del PLD, sino también en el caso del PRM y a nivel nacional cuando tenga que llegar a las elecciones del 20. La equidad, la transparencia, la vigilancia de los recursos del Estado, la vigilancia, todo eso. Pero de que la lucha luce importante, la confrontación de poder luce que no, el Distin Diario lo refleja, la confrontación. Y una confrontación de poder. Esa es la realidad. Que no nos quepa la menor de las dudas. Muy bien. Mira, Mozart, hoy tenemos 2 invitados y uno de ellos es nuestro amigo
José Luis Moreno San Juan. Que pero nos con viene eso hay que hablar algo entendido. Esta dama está aquí. Ya está Tamara. Sí. Tamara Vamos Vázquez. a darle ahí un primer turno rápido. Sí. Y después vamos a Y después vamos a hablar entonces nos vamos de con un José asunto Luis. muy importante con respecto a la energía, que Sí. es la siguiente. Es verdad lo que dice la ADIE, que el país tiene suficiente capacidad para dejar de dar apagones y entonces, dígame, vamos a analizar eso vamos a con analizar un profesional de eso. Sí, decir que Tamara Vázquez es la directora junta de exportaciones e inversión de la República Dominicana, la CIRD, importante, pero además que viene de otras instancias del gobierno donde ha hecho un trabajo muy importante. Pues nos vamos con ella de inmediato. A la pausa, sí. Vamos a la pausa.